Comunidad Roca Eterna. Pedimos al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos llene, que Él se mueva con libertad en nuestros corazones y en nuestro medio. Queremos en este momento oír la voz de Dios. Siempre lo digo y lo repito porque realmente es así. De nada serviría que ustedes me escuchen a mí. Por eso, la oración sincera que hago en este momento es que a través de mis palabras ustedes escuchen la voz de Dios. Trataré de que mis palabras sean lo más cercanas a las palabras de Dios, pero lo importante no es las palabras que ustedes escuchen, sino la voz que les hable desde lo alto. Así que hagamos el esfuerzo de que más allá de las palabras, que como toda palabra humana es imperfecta, podamos escuchar la perfecta voz de Dios. Y yo sé que Dios nos va a hablar al corazón, porque Dios me habló en esta semana a través de esta meditación, y sé que les va a hablar a cada uno de ustedes. Pero no me preocupa mucho lo que yo les pueda decir, sino que oro fervientemente por lo que Dios les va a hablar. Y lo que Dios les va a hablar es personal, es íntimo y es a su corazón. Lo que yo voy a decir es general. Mis palabras van a ser mis palabras, pero la voz de Dios va a ser específica. Así que no te preocupes lo que Dios le pueda estar diciendo al otro o lo bien que le vendría a fulano. Muchas veces estamos en el culto y nuestros pensamientos, aunque los queremos atajar, se van y decimos, qué bien le vendría esto a fulano que no vino. Bueno, Dios sabe, no te preocupes. A mí lo que me importa es lo bien que te viene a ti, lo que Dios te quiere decir en esta tarde. Y sé que Dios te va a hablar. Vamos a buscar el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Casi no nos vamos a salir de acá, salvo un versículo de Apocalipsis. Vamos a estar en Lucas 1. Algunos dirán menos mal porque tiene 80 versículos. Bueno, pero solo voy a predicar, me voy a concretar, va a ser muy concreto el mensaje, solo va a ser estos 80 versículos del capítulo 1. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa, pero también de alguna manera era el centro de la vida civil y política de Israel. Esto lo era cuando se organizó el templo en la época de Salomón y David, pero también en la época de Jesús, en que el templo había sido reconstruido, y si bien estaban ocupados militarmente por los romanos, en la vida civil del pueblo de Israel como nación, Israel, el templo era muy importante. Y en la vida de Jesús también lo fue. Él fue llevado al templo a los 8 días de nacer, después cuando tenía 12 años, y después pila de veces visitó el templo. No siempre de la manera más amistosa, pero muchas veces. Y los últimos acontecimientos de su vida giraron en torno al templo y a Jerusalén. Lucas dice que para tratar de ordenar la historia bíblica y contarla en forma ordenada, hizo un exhaustivo estudio y como resultado de ese estudio, entonces presenta este episodio de Zacarías, que fue el papá
de Juan el Bautista. Y dice que en tiempos de Herodes, este es uno de los 4 Herodes que hay en la historia, por eso que es tan difícil cuando en la Biblia dice Herodes saber de cuál habla. Habiendo tantos nombres, y repetirlos de esa manera complica a veces las cosas, pero este era Herodes el Grande, el que vivió reinó del año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Y como ustedes saben, se estima que Jesús nació en el -5 o en el -6, porque cuando hicieron el calendario que hoy nos rige se equivocaron, no había toda la precisión que hoy tienen los historiadores a disposición, entonces le erraron. Cuando pusieron el año 0 de la historia, se equivocaron. Jesús no nació en el año 0, sino que nació en el -5 o -6, más o menos. Entonces, en ese tiempo, Herodes era rey de Judea y dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cuántos sacerdotes había en Jerusalén? Montones. Sí, montones, pero esos montones eran varios miles, ya que la Biblia nombra que había varios cientos por cada una de las tribus, y eran 12 tribus. Los historiadores estiman que hubo periodos de la historia en que llegó a haber 20.000 sacerdotes. Quizás en este momento había menos, pero eran varios miles, y Dios va a elegir a uno que se llama Zacarías, que dice que era del grupo de Abías, y tenía una esposa, Elizabeth, que también era descendiente de Aarón. Es decir, que ellos eran de la crema de la crema. Los 2 sacerdotes descendientes por muchísimas generaciones de Aarón. Aarón había vivido más o menos 1600 años antes. Entonces, esto ya venían varias generaciones. Dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Más o menos como los miembros de nuestras iglesias. Amén, sí, por fe. Todos quisiéramos tener miembros así, pero ¿saben qué? Todos podemos anhelar ser esta clase de personas. Y con eso la iglesia estaría muy bien. Dice que eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Ahora, ¿se habían hecho algún estudio, algún ADN, alguna cosa para saber que era Elizabeth? No. ¿Por qué dice que Elizabeth era estéril? Porque en aquel momento la culpa siempre la tenía la mujer. Por las dudas, la que era estéril era la mujer. Y traigo esto a colación porque a veces, pues esto nos muestra que tanto Elizabeth como Zacarías, el propio Lucas, no escapan, a pesar de que dice que eran intachables, que eran rectos, que eran muy buenas personas, no escapan a los prejuicios de la época. Y muchas veces nosotros somos iguales, a pesar de que en nuestro corazón tengamos las mejores intenciones, a veces no escapamos a los prejuicios de nuestra época, de nuestra sociedad, del entorno que nos rodea o de nuestra propia carne, que tiene sus debilidades y sus defectos y sus carencias. Todos tenemos defectos, carencias, pero Dios igual nos ama y a pesar de que somos seres humanos, imperfectos, podemos tener un corazón dispuesto que nos haga rectos e intachables delante de Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón como conforme al corazón de Dios. ¿Fue perfecto? No, le faltó bastante para ser perfecto, pero era consagrado a Dios y tenía un corazón
noble y dispuesto para él. Entonces, con Elizabeth pasa lo mismo, aunque después en el versículo 36 dice: también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, de hecho, la que decían que era estéril. Acá Lucas reconoce que en realidad la gente decía que era estéril, pero ¿quién podía ser estéril también? Zacarías, podía haber sido el esposo. No lo sabemos. O quizás era simplemente que Dios no le había permitido tener hijos. Pero estos, además de ser estériles como matrimonio, los dos eran de edad avanzada. Entonces, es como que ellos dijeran: bueno, ya se nos pasó el cuarto de hora. Ya a nosotros se nos fue el tren. Y yo traigo esto porque muchas veces nosotros estamos en la misma condición que Zacarías y Elizabeth. Pensamos que ya se nos pasó el cuarto de hora, pensamos que ya perdimos el tren y que no va a pasar otro. Y humanamente puede ser que a veces sea cierto, pero el tren de Dios siempre pasa. Dios siempre tiene un último tren a Londres, como dice la canción, y a Dios nunca se le pasa el cuarto de hora. Nunca es tarde para Dios. Lo que para nosotros parece ya definitivamente superado, para Dios no es tarde. Y sigue diciendo el relato que un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. A los sacerdotes les tocaba en suerte, una vez en su vida podían tener el privilegio de entrar al lugar santísimo a ofrecer el incienso y rociar con la sangre del sacrificio. Y esta ceremonia se hacía una vez al año. Entonces, la mayoría de los sacerdotes no les tocaba nunca. Se morían esperando. Solo a algunos les tocaba, y como eran tan pocos, al que le tocaba una vez ya después salía de la lista y no le tocaba más. Entonces, Zacarías no solamente pensaba que ya no iba a tener hijos, sino que pensaba que como sacerdote le iba a llegar los 70 años, la edad de la jubilación obligatoria, y ya no iba a poder entrar a ofrecer el sacrificio. Pero en el último momento, cuando ya estaba llegando al final, le toca en suerte. Ellos dicen en suerte porque tiraban suertes, tiraban unas piedritas, pero en realidad no fue suerte lo que llevó a Zacarías al lugar santísimo, sino que fue la elección de parte de Dios. Y las cosas buenas que a ti y a mí nos suceden no son producto de la suerte o del azar. Están dentro del plan de un Dios maravilloso, poderoso y amoroso. Entonces, entró y dice que a quemar incienso, cuando llegó la hora de ofrecer, la multitud estaba afuera orando. Esto es importante porque en Apocalipsis 5:8, que es el otro versículo que vamos a usar, dice que al ángel en el cielo se le dio mucho incienso para agregar en el vaso de oro, y ese incienso, dice Apocalipsis 5:8, es las oraciones de los santos. El incienso de alguna manera representa la adoración, representa nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Y el sacerdote no podía ofrecer el incienso sin que el pueblo estuviera orando. Y nosotros no podemos brindar a Dios una verdadera adoración que le resulte aceptable si no lo hacemos con un corazón en oración.
Podemos orar sin incienso, pero no podemos ofrendar incienso sin oración. Y cuando estaba ahí, dice que en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. ¿Dónde apareció el ángel? A la derecha del altar del incienso. ¿La derecha qué representa? La derecha. El lugar de autoridad, el lugar de importancia. Siempre lo menos importante está a la izquierda y lo más importante a la derecha. Entonces, que el ángel haya aparecido a la derecha del altar del incienso significa que el ángel se plantó más allá de lo que para Zacarías en ese momento era lo más importante, que era el altar del incienso. El ángel, al adoptar esa ubicación, le está diciendo: tú estás centrado en el altar del incienso, eso es lo más importante para ti, pero en este momento yo soy más importante que la propia adoración y que el propio incienso. Y es que siempre Dios va a estar a la derecha de nuestra adoración. Siempre Dios es más importante que nuestra adoración. ¿Es importante nuestra adoración? Sí, por supuesto que es importante. Es importante que este culto tenga la mejor perfección posible, que adoremos al Señor de corazón, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra, que Él los busca. Pero más importante es el Señor mismo. Y tenemos que tener cuidado de que el servicio a Dios no desplace a Dios de nuestro corazón. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Hasta acá parecería que es la reacción normal que uno tiene cuando se encuentra con una criatura angelical. En lo primero que piensa es en sus pecados, en sus imperfecciones. Ver la magnificencia del ángel necesariamente asusta. Y el ángel le dice lo que tantas veces los ángeles dicen. Casi todos los ángeles que se han encontrado con seres humanos dicen la misma frase. Se ve que ya la tienen grabada en su lenguaje. Dice: no temas, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Esto sí que es maravilloso. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Estaba ofreciendo incienso. Y el ángel no le dice: no tengas miedo, tu incienso ha subido en olor fragante. Porque dice en Deuteronomio que cuando Moisés y Aarón empezaron la adoración, erigieron el tabernáculo y eso, quemaban el incienso y el incienso subía ante Dios como olor agradable a la nariz de Dios. Pero acá el ángel no le dice: tu incienso, lo más importante que estás haciendo, ha subido como olor fragante delante de Dios. Le dice: tu oración ha sido escuchada. Entonces, el ángel le dice: Dios no está interesado en lo que tú estás haciendo, sino que Dios está interesado en tu corazón. A Dios lo que importa es lo que hay en tu corazón y no lo que hacen tus manos. Y esto anótenlo porque es importante. Podemos hacer muchas cosas interesantes con nuestras manos, pero lo que realmente conmueve a Dios no es lo que hacemos, sino lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. No tengas miedo, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces, acá el ángel le dice: no te preocupes, tu oración ha sido escuchada. Ahora, ¿cuándo oró Zacarías por un hijo?
acá no lo vemos orando. Posiblemente había orado y orado y orado y orado y orado 50 años atrás. Y posiblemente, no lo dice acá, pero posiblemente él ya había archivado esa oración. Ya había dado por sentado que, bueno, ya pasó la hora, hubiera sido hermoso, pero Dios no lo quiso. Como muchas veces decimos, bueno, si el Señor no lo quiso, por algo será. Pero el ángel le dice, tu oración ha sido contestada. Y seguramente Zacarías en su corazón, porque después algo habla, haya dicho, pero ¿qué oración? Si yo estaba acá concentrado en quemar el incienso. Pero la Biblia dice que ninguna oración de los santos se pierde en la presencia de Dios. Y debemos tener el corazón abierto, dócil, dispuesto, qué sé yo, para dejarnos sorprender por Dios. Quizás Dios traiga algo a nuestra vida y nos diga, esto es una respuesta a tu oración. Y yo digo, ¿y qué oración si yo no estaba orando? Sí, pero hace quizás 10, 20, 30 años, sí oré y Dios todavía se acuerda. Y esto es algo maravilloso. Dios todavía se acuerda de tus oraciones más sentidas y más profundas. Para Dios no importa cuántos años, lustros, décadas pasaron. Dios se acuerda y en el mejor momento va a traer esa oración y la va a materializar. Y él le dice que tendrá un hijo, que le pondrá por nombre, que tendrá mucho gozo y alegría, muchos se regocijarán y será un gran hombre delante del Señor. Será nazareo, no tomará vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Ahora, ¿por qué es importante esto que dice el ángel? Porque esto es algo que iba a pasar 30 años después. Quizás el ángel tendría que haber hablado cosas más actuales, más del momento, más útiles para Zacarías. Pero le dice algo que va a pasar cuando Juan tenga 30 años. Dice que irá primero delante del Señor su Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Ahora, ¿saben una cosa? Este versículo dice exactamente lo mismo que el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías termina con este pensamiento que rescata el ángel. Y es muy importante porque estas palabras, que el ángel no las dijo por casualidad, sino que específicamente conectan el Antiguo con el Nuevo Testamento. Nos muestra que el mismo Dios que escribió el Antiguo Testamento ahora continuará su obra en el Nuevo Testamento. Y Juan, está profetizando el ángel, será un precursor de Jesús y el que pondrá punto final al ministerio de los profetas. Quizás Juan puede ser considerado como el último profeta, porque dice que tendrá el mismo espíritu de Elías, que es el espíritu de la profecía. Estas palabras del ángel es como si le dijera a Zacarías, mirá, porque hacía 400 años que no había palabra profética. Hacía 400 años que Dios no hablaba. Malaquías vivió en el siglo cuarto, quinto antes de Cristo. Y después de él no hubo más profetas, no hubo más palabra de Dios. Es como que Dios hubiera apretado la tecla de pausa. Bueno, ahora no usamos mucho los cassettes, pero cuando lo usábamos sabemos muy bien lo que es la tecla de pausa. Y es como si a través de esta aparición Dios dice, bueno, pero yo ahora le doy play de vuelta. Y mi relacionamiento con el pueblo continúa, se activa
nuevamente. Yo no sé cuántas promesas, cuántas cosas de Dios han estado en pausa en tu vida. Pero hoy Dios dice, yo aprieto play. Empiezan a correr de vuelta las promesas y el poder de Dios. Y Zacarías dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Y qué contesta el ángel? Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Podemos decir que Zacarías estaba preocupado por quién era él y por la esposa que tenía. Es decir, Zacarías decía, bueno, pero yo soy Zacarías y mis circunstancias son estas. Y el ángel le dice, pero yo soy Gabriel y estoy delante del Todopoderoso. Lo que en definitiva el ángel le dice, no importa mucho lo que vos sos, Zacarías, en este momento lo que importa es que yo estoy acá. Y si en tu vida va a pasar algo trascendente, importante, y si en mi vida va a pasar algo trascendente, importante, no importa lo que soy yo, importa quién está conmigo. Lo que importa es Dios y su poder, no yo y mis limitaciones. Dios obra a pesar de ellas. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Evidentemente, el diálogo del ángel con Zacarías fue más largo de lo que resume Lucas, porque de lo que escribió Lucas no queda tan claro cómo es que él dudó, pero sabemos por las palabras del Evangelio que sí dudó. No tuvo una actitud de fe, se fijó más en su vejez, en la vejez de su esposa, en la infertilidad, que en el poder de Dios. Todo parecido con nuestra realidad, puede ser coincidencia o no, pero muchas veces nosotros miramos más las circunstancias, miramos más nuestros defectos, nuestras incapacidades, que el poder de Dios. Y en este pasaje Dios y el Espíritu Santo nos interpelan a que nosotros miremos más a Dios, más a su poder y menos a nuestras circunstancias, que quizás no son las mejores del mundo, ya todavía con el coronavirus encima, si ya andábamos mal, ahora todavía con esta pandemia, pero Dios no está afectado por la pandemia. Dios no tiene problemas con el COVID. Dios está por encima de todas las cosas. Bueno, sigue el relato diciendo que quedó mudo, volvió a su casa, su esposa quedó embarazada, y dice en el 26 que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y le anuncia el ángel a María que va a quedar embarazada y que va a tener un hijo. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero fíjense ustedes, María era una jovencita, se piensa que quizás no tenía mucho más de 15, 16 años, quizás 17, pero no más de eso, y el ángel le da la buena noticia que estando comprometida para casarse, va a quedar embarazada. Pero ella, en lugar de dudar como lo hizo Zacarías, ella le pregunta así al ángel cómo va a ser eso, qué es lo que va a pasar, pero está dispuesta y dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me ha dicho, dice el versículo 38. Ahora, cuando María le pregunta al ángel cómo va a ser eso, porque ella no ha tenido hombres, no ha tenido relaciones, el versículo 35 dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
A lo largo de la historia y las distintas denominaciones muchas veces ponen un especial énfasis en el nacimiento virginal de Jesús. Pero en realidad lo maravilloso no es la virginidad de María, sino la concepción sobrenatural de Jesús en el vientre de María. Lo maravilloso y sobrenatural es que ella haya quedado embarazada sin la participación de un hombre, por obra directa del Espíritu Santo. Y esto es uno de los puntos más importantes de nuestra fe y para muchos ha sido a lo largo de la historia piedra de tropiezo. Pero si Dios nos pudo formar a cada uno de nosotros de la nada, ¿qué impide que Dios haya actuado en María para engendrar a Jesús de una manera sobrenatural? Quizás nosotros tenemos el defecto de que muchas veces nos hemos acostumbrado a ver lo sobrenatural como algo natural. Y decimos, sí, quedó embarazada. Pero cada embarazo es en sí una maravilla de Dios. Porque si lo pensamos racionalmente o con mente científica, como de 2 gotitas microscópicas, porque son realmente microscópicas, puede después salir un ser perfectamente formado. Los mismos médicos, cuando nace un niño con un defecto genético, ellos dicen que lo raro no es que alguno nazca con defectos genéticos. Lo raro es que tantos nazcan sin ningún defecto, porque son tantas las cosas que pueden encuadrar mal, que todo nacimiento es maravilloso. Y no tenemos que perder de vista que la maravilla de Dios está siempre ante nuestros ojos. La reconozcamos, la veamos o no. Ahora, María reacciona distinto que Zacarías. Ella le cree al ángel, a pesar de todas las consecuencias que incluso le podría haber acarreado la muerte, porque en aquel momento la infidelidad daba derecho legal al esposo para sentirse ofendido y pedir que lapidaran, o sea, que mataran a pedradas a la esposa infiel. Pero José obviamente no lo hizo y María no parece mucho preocupada por lo que pudiera ser José, sino que ella estaba concentrada en las maravillas que Dios le anunciaba que iba a hacer. Y esto es un buen ejemplo para nosotros. Más allá de todas las cosas que se pueden complicar en nuestra vida, y si la economía se va para atrás, y si pierdo el trabajo, y si lo que sea, pensar en las maravillas que Dios puede hacer. Y entonces está el cántico de María en el versículo 46. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y sigue hablando en su canto, que se parece un poco al canto de María y de Ana. Después nace Juan el Bautista. El padre Zacarías recupera el habla y entonces él también tiene un cántico que está a partir del versículo 68. Dice que lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador a la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos, del poder de todo lo que nos aborrecen, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo todas las cosas que Dios hace y por las cuales Él lo alaba y lo bendice. ¿Qué enseñanza
nos deja este pasaje. La primera es la que surge del relato de Zacarías. No importa lo que estés, el tiempo que haga que estés esperando la bendición de Dios. A su tiempo Dios la traerá. Dios no depende de nuestros recursos, de nuestras capacidades, sino que su bendición es soberana y está por encima de ella. Yo a este mensaje lo he titulado ¿Mudo o maravillado? Me olvidé de decirlo al principio, pero lo digo ahora. ¿Mudo o maravillado? Zacarías, por su incredulidad, quedó mudo. María, por su fe, se maravilló y pudo alabar a Dios. La Biblia dice que cuando andamos por fe, no andamos por vista. Y si andamos por vista, no andamos por fe. María es un claro ejemplo de alguien que por fe alaba a Dios anticipadamente. María no alabó a Dios por lo que Dios le dio, sino por lo que le prometió que le daría. En cambio, Zacarías tuvo que esperar a que su hijo naciera, y entonces de alguna manera representa a los que andan por vista. Después que nació Juan, recién ahí se desató su lengua y él bendice al Señor y hace este canto profético. La pregunta que yo me hago, ¿podré alabar a Dios anticipadamente por la promesa que Él me hizo o tendré que esperar a ver su cumplimiento para recién ahí poder proclamar la grandeza de Dios? Igual es mejor proclamarla después que no proclamarla nunca, pero lo bueno es hacer como María, proclamarla con anterioridad. Y el ángel le dijo a Zacarías que Juan prepararía el camino del Señor, que él haría volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y que guiaría a los desobedientes a la sabiduría. Esto lo hizo Juan como precursor de la venida de Cristo. Cristo ya vino, ya vivió, ya murió, ya resucitó y ya se fue al cielo. Así que no puede haber más precursores de Jesús. Pero ¿qué va a pasar con Jesús? Va un día a volver. Y hay algo muy interesante que ustedes, cuando vuelvan a sus casas, lo pueden comprobar, y es que hasta el libro de los Hechos siempre se habla de Jesús el Cristo. Jesucristo. Pero a partir del libro de los Hechos, salvo en Apocalipsis, cuando Jesús se presenta a sí mismo como Jesús, a partir del libro de los Hechos y todas las cartas, la Biblia habla de Cristo Jesús. Cristo significa ungido. La unción es más importante que la persona. Y como Cristo está por venir y con todo esto que está pasando, tenemos motivos para creer que falta poco para su venida. Nosotros, que no podemos como Juan ser precursores de Jesucristo, pero sí podemos preparar el camino y ser precursores de Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir de tal manera que transformemos nuestra sociedad, que seamos aquello que Jesús nos pidió, sal y luz. Juan transformó su sociedad porque hizo volver los padres a los hijos, los ignorantes, los desobedientes a la sabiduría, los pecadores al arrepentimiento. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ser instrumentos de gracia, ser instrumentos que acerquen a los hombres a Dios. No podemos preparar la primera venida porque ya ocurrió,
pero sí podemos dejarnos usar por Dios para preparar su segunda venida. Dice en Mateo 24, que es uno de los capítulos donde más claramente se presentan las señales antes del fin, que antes que venga el fin, el Evangelio será predicado a todas las naciones con poder, señales y milagros. Que seamos nosotros esos instrumentos, que seamos catalizadores, que aceleremos la venida del Señor. Amén.